Iniciamos. Muy buenas tardes, familia UNAO. Es un gusto estar aquí el día de hoy. Pues siguiendo nuestra tradición que se ha iniciado hace poco, pero que ha iniciado con mucho afecto y deseando que contribuya a las necesidades de los contextos educativos y sociales, pues el día de hoy tenemos un nuevo en vivo con un tema súper importante y que de repente no lo queremos voltear a ver, que decimos, pues no es tan importante como otros contenidos, pero que su relevancia es indispensable en la vida del ser humano. Y el día de hoy vamos a tener el en vivo la importancia del desarrollo emocional en la infancia, construyendo su autoestima. Y pues para eso vamos a contar con la presencia de la maestra Claudia Sánchez Villalobos. Ella es experta en el tema. Más adelantito voy a presentarla, pero ahora quiero darle la bienvenida a la maestra y, bueno, agradecerle la participación porque definitivamente es un tema de muchísima importancia en la vida de todos nosotros y hoy nos va a compartir parte de ello. Hola, maestra Claudia, ¿cómo se encuentra usted? Hola, buenas tardes. Bien, gracias. Aquí estamos muy contenta y muy honrada de esta invitación y pues a compartirles un poco de este tema tan interesante justamente del desarrollo emocional en los pequeños. Un tema sin duda muy importante, maestra, y pues nos gustaría conocer un poquito de cómo usted se ha ido interesando en este tema y pues también si nos platica cómo ha hecho este descubrimiento ante las necesidades que imperan la vida emocional pues del ser humano y específicamente del infante. Bien, pues para mí ha sido justamente un descubrimiento a lo largo de mi vida, no solo profesional, sino también personal. Creo que todos traemos un chip, ¿no? Acerca del cómo fuimos educados desde nuestra casa y desde ahí se van poniendo como los cimientos, ¿no? Acerca de qué tan factible es expresar aquello que sentimos o por el contrario, nos enseñan a reprimirlo o nos enseñan a seleccionar que sí, que no. Y cuando vamos creciendo, cuando estamos ya en la vida adulta, pues muchas veces, independientemente de la teoría o de los estudios que hay en relación al tema, pues también terminamos haciendo muchas cosas desde nuestra propia experiencia. Y digo esto porque ciertamente el tema de las emociones es un tema que en los últimos años ha tenido mucho auge y se ha investigado muchísimo al respecto. Se ha encontrado también todas estas bases neurocientíficas que tienen las emociones en el desarrollo de las personas y que definitivamente estas son determinantes, o más bien su desarrollo es determinante en la infancia. Y entonces es ahí donde englobo justamente el interés, ¿no? Como les decía, desde la parte personal, digo, tengo un par de hijas por las cuales también en este desarrollo de ellas, pues yo tuve que irme dando de topes, ¿no? Justamente en el cómo desde mi ser madre o mi ser adulto o cuidadora de ellas, pues también tenía que ir aprendiendo. Y por supuesto en el aspecto profesional muchos años, desde incluso antes de entrar ya al aspecto profesional, me interesaba por actividades con niños y ahora pues es mucho de mi campo de trabajo. Entonces, pues uno tiene que irse preparando, ir entendiendo esto justamente para dar respuestas más asertivas y más adecuadas justamente en el trabajo con los alumnos en este caso. Bien, muy interesante, maestra, porque hay algo que sin duda ocurre en la vida profesional de quienes trabajan en educación es que justamente de repente se inicia esta orientación, pues porque hay que tener una formación en algo, un interés, ¿no? Pero que además se entrelaza con la parte familiar y como bien lo hizo Piaget, creo que emulamos muy seguido, pues
tenemos que probar con esas personitas que están a nuestro alrededor y eso es porque nos importa muchísimo, muchísimo su bienestar. Y bueno, maestra, ¿qué le parece si puedo comentar yo un poquito acerca de su formación para que pues quienes nos están acompañando tengan claridad de por qué el tema y por qué la maestra Claudia? Y bueno, pues la maestra Claudia, ella tiene una maestría en pedagogía, pero también tiene una maestría en psicología clínica y es psicóloga de formación. Su área de experiencia radica en la orientación en el proceso de educación inclusiva con docentes de escuela regular, padres de familia de hijos con discapacidad y aptitudes sobresalientes, alumnos con discapacidad, actitudes sobresalientes y o dificultades severas de aprendizaje. También proporciona acompañamiento psicoterapéutico con niños, adolescentes y adultos. Además de que ha sido docente a nivel medio superior, orientadora vocacional, psicóloga docente, docente de apoyo en servicios de educación especial y actualmente ella es directora de USAER en el estado de Puebla, más docente en programas de formación continua pues, con nosotros y sigue su ejercicio en la práctica clínica, pues con todo lo que yo acabo de mencionar, creo que nos queda claro que si alguien está de cerca trabajando con las emociones, y no nada más de niños, sino también de adultos, es usted, maestra Claudia. Y su campo de acción es tan amplio, porque además se toca esta parte de la discapacidad, que es un tema también muy fuerte cuando hablamos de las emociones de los padres y del contexto. Y pues muchísimas gracias. Yo ya quisiera entrar un poquito en materia acerca de esta temática y tendría que hacer la pregunta obligada, ¿verdad, maestra? ¿Qué son las emociones y por qué es tan importante hablar de las emociones? Muy bien. Pues las emociones son reacciones afectivas con una duración muy, muy breve. Estas van a implicar una acción en todas las personas y son algo muy inherente a todo ser humano. Simplemente son y son la forma en que nosotros vamos a reaccionar, ¿no? Ante cualquier experiencia que tengamos en el frente o que estemos viviendo. Perfecto. Bueno, es esclarecedor y de repente suena como, es tan sencilla de repente decir las emociones y ¿por qué será tan complejo realmente en la cotidianidad pues llevarse bien con estas emociones? ¿Por qué será que nos generan tanta polémica, maestra? Efectivamente nos generan mucha polémica porque, como mencionaba al principio, no estamos educados a expresar aquello que sentimos. Esto que nosotros sentimos puede ser algo agradable o desagradable. Lo cierto es que socialmente hay cosas que son desagradables y desde ahí ya viene el rechazo, ¿no? Ya viene como esta imposición a, no, lo malo, lo desagradable, lo incómodo no se dice. Y entonces así vamos aprendiendo. Vamos aprendiendo a que hay cosas que no podemos decir porque ante los ojos de los demás está mal evaluado o está evaluado de una manera negativa más bien. Y entonces esto es lo que termina siendo aquello que en un momento dado nos va limitando, nos va coartando o incluso no nos permite generar esas estrategias de cómo expresar aquello que sentimos independientemente de que no sea agradable o aceptado socialmente, porque todo es válido, ¿sale? Qué interesante. Esta parte, como bien lo dice, tiene una connotación muy negativa, ¿no? Y bueno, creo que nosotras crecimos sobre todo con ese tabú de no dejes que te vean que estás enojada, ¿no? O no dejes que te vean llorar. Y que veo que las nuevas generaciones ha menguado o ha cambiado un poco, pero que tampoco, aunque hay más flexibilidad, tampoco llegan a una claridad en esta expresión. A mí me gustaría preguntarle, a lo mejor es muy sencilla la pregunta y obvia,
pero ¿a partir de qué edad nosotros podemos hablar de una vida emocional? ¿Esto corresponde a los niños, a los infantes, a los bebés? ¿Cuándo hablamos ya de esta vida emocional? La mayoría de los autores coincide en que ya hablamos de una vida emocional desde el nacimiento. Desde los primeros meses de vida, ya los bebés presentan algunas reacciones emocionales de supervivencia. Entonces, el bebé llora porque tiene hambre, o ya necesita cambio de pañal, o tiene algún malestar. Si le presentamos un juguetito atractivo, pues mostrará interés, ¿no? O si la ropa le pica o alguna situación incómoda está experimentando en su cuerpo, también mostrará cierto disgusto, ¿no? Que podrá manifestar igual a través del llanto. Entonces, como esto, que es como tan común y lo vemos tan tradicionalmente con cualquier bebé, pero ya son manifestaciones emocionales que el bebé está presentando. Entonces, desde ahí ya hay una manifestación emocional por parte de un bebé. Por eso se habla de que desde el nacimiento. Otro evento importante que también ocurre, por ejemplo, es la sonrisa social, ¿no? Que esta aparece por ahí de los 3, 4 meses, donde pues el niño se da cuenta que sonriendo también atrae esa reciprocidad por parte del adulto, ¿no? Entonces se va dando esta interacción. También, por ejemplo, podemos identificar por ahí de más o menos los 5 o 6 meses, ya tienen manifestaciones de sorpresa, de asombro, ¿no? Y de repente hasta gritan de gusto, ¿no? De que les da algo, les sorprende a los bebés, ¿no? Entonces, así como esto, vienen ocurriendo muchos fenómenos que son muy comunes, que los vemos en cualquier bebé y que es parte de esta expresión emocional que surge desde, como mencionábamos, desde el nacimiento. Y que, aclaro, se va complejizando conforme se va avanzando en edad. Qué interesante palabra, se va complejizando. Creo que eso nos conecta directo con la siguiente incógnita que tenemos, porque justo dijo, se va complejizando y eso involucra que lleva un desarrollo, ¿no? ¿Qué quiero decir? Bueno, aunque hay adultos que todavía lloran como bebés, ¿no? O que no tienen cierto autocontrol, se esperaría que se fuese adquiriendo. Pero ¿cómo se da este desarrollo entonces en la vida infantil? Recordemos que todos los niños tienen un desarrollo cognitivo, el cerebro va madurando y se van desarrollando estructuras cerebrales que permiten funciones más complejas. Entonces, a la par que se va dando este desarrollo cognitivo, también se va dando este desarrollo social y emocional. Entonces, quiere decir que si hablamos de que hay una complejización, estaríamos considerando que alrededor del año, más o menos, empieza a aparecer el lenguaje y, por ejemplo, aquí el lenguaje va a ser determinante para que un niño empiece a mencionar o a tratar de explicar aquello que le está ocurriendo en su experiencia. Y esto ya nos habla justamente de este proceso de desarrollo, que viene, insisto, desde que nace un bebé. Entonces, este desarrollo, pues cada vez va, vamos a decir, perfeccionándose. ¿Sale? ¿Por qué? Porque conforme va avanzando el niño, ya alrededor de cerca de los 2 años, por supuesto que ya podrá incluso gestualmente imitar algunas expresiones de ciertas emociones. ¿Sí? Entonces ya no solo es lo que dice y que sus cuidadores le van ayudando a también a nombrar, ¿sale? Porque eso es súper importante, o sea, el bebé no se lo inventa, sino que al bebé o al niño, más bien a partir de 1 año aproximadamente, pues ya también sus cuidadores le van acompañando en este desarrollo a partir de lo que le van enseñando. Y entonces va siguiendo este desarrollo de tal modo que alrededor de los 3, 4 años que están en la etapa egocéntrica, perdón, a partir de esto también el niño ya empieza a relacionarse con los demás y entonces inicia, por así decirlo, cierta
expresión empática, ¿no? Porque ya también es capaz de empezar a notar que hay otra persona que también siente, que también tiene una expresión emocional y a lo mejor al principio no es muy clara para el niño, ¿no? Porque pues piensa en sí, no piensa tanto en el otro, pero sí hay como cierta empatía, por así decirlo, la cual algunos autores dicen que una vez que pasa la etapa egocéntrica, entonces sí se instala de una manera más real la empatía. Claro, si fue desarrollada, si fue favorecida, porque recordemos que todo esto también implica una función cognitiva más compleja y entonces también tendrá que irse enseñando, ¿no? Y hablamos entonces de que este desarrollo emocional ya no solo se queda en el niño o la niña, sino que también trasciende a entender la experiencia emocional de otras personas, ya sean de la misma edad u otras personas con quienes interactúen los pequeños. Maestra, esto que dice es muy interesante. Bueno, dos cosas que me impactaron. El primero es que el desarrollo cognitivo va a la par del desarrollo emocional. Entonces, de repente, como que las mamis suelen ver como que son dos cosas separadas y hay que estimular mucho que tomen cosas, que juguetes donde puedan ir metiendo formas, reconocer colores, pero no consideran como tal que también hay que desarrollar la parte emocional y que va a la par con los procesos mentales. Y eso es definitivamente, creo que básico o podría ser una de los principales factores de por qué no logramos los adultos manejar esta parte emocional. Y en esta misma hilación de ideas, pues me surge preguntarle entonces, mm, ¿cómo, cómo hablar con los niños, cómo hablar con las niñas o inclusive con los papás sobre emociones? ¿Y por qué es importante hablar de ellos, con ellos sobre este tema? Es de suma importancia porque creo que algo súper importante y que a veces, como bien decía usted hace un momento, lo vamos dejando de lado o lo vamos olvidando, es que los adultos también tenemos emociones, ¿sí? Y también sin darnos cuenta, porque muchas veces no nos damos cuenta o no somos tan conscientes de que en esa relación que establezco con mi hijo, mi hija o aquel pequeño que yo esté cuidando, yo ya le estoy enseñando a cómo gestionar mis emociones. Entonces, el niño o niña, que como todos sabemos, de pequeños son unas esponjitas y todo lo que ven y todo lo que escuchan repiten, pues exactamente pasa lo mismo con estas expresiones emocionales. De ahí la gran importancia de hablar de este tema con ellos, porque yo adulto tendré que expresar también e ir compartiendo, independientemente de que sea pequeño o pequeña, porque sí lo entienden, que yo también tengo una vida emocional y que en la relación que establecemos, algo que él o ella haga va a tener que ver conmigo, me va a hacer reaccionar de alguna manera y viceversa. Algo que yo adulta haga va a generar una reacción emocional en el niño o la niña. Entonces, esto creo que es algo que no podemos perder de vista. Hablamos de que en la relación que establecemos adultos y pequeños o niños y niñas, se está enseñando y ellos están aprendiendo acerca de la expresión emocional. Maestra, creo que más escalofriante la situación, porque justamente creo que una de las dificultades de nosotros los adultos si es que no tenemos esta claridad emocional, ¿no? Esta regulación emocional de cómo, cuándo, algunos nos reprimimos, algunos explotamos, pero de repente creo que la mayoría de nosotros perdemos este reconocimiento de cómo yo estoy siendo emocionalmente, cómo me estoy involucrando con mis emociones y cómo las manifiesto en el entorno. Pero si he entendido bien,
Nosotros somos los que vamos a poner las pautas para que el niño aprenda a hacerlo. ¿Y cómo van a ser esas manifestaciones? Así, ¿Verdad? así es. Y entonces, pues es más complejo. La pregunta sería que entonces yo como adulto, como cuidador, tengo que bueno, aunque no sea cuidador, simplemente con el hecho de converger con infantes, tendría que tener autoconocimiento y tendría que saber de emociones, ¿verdad? Definitivamente. Creo que como adultos tenemos la obligación y en automático los niños tienen el derecho de que sus cuidadores conozcan, primero que nada, sus propias emociones para que de esta forma se dé un fenómeno súper importante que se llama corregulación, ¿sí? En la primera infancia, o más bien durante la infancia, la corregulación es determinante y es este simple proceso donde yo adulta le enseño al niño o niña a cómo expresar y cómo gestionar sus emociones. Es decir, estoy acompañándole durante este periodo a que se conozca, reconozca sus emociones, las nombre, identifique qué significan esas emociones en ese momento con esa experiencia, es decir, por qué surgen y lo más importante, qué hacer con eso que está sintiendo. ¿Sí? Entonces, aquí siempre tiene que estar el adulto o cuidador acompañando. Y este es el proceso que menciono que se llama corregulación. Qué interesante, corregulación. Entonces, pues es al final, entre todos tenemos que lograr esta regulación y es como una cadena, ¿no? Efectivamente, porque una vez que yo adulta he propiciado o he favorecido esta enseñanza de la regulación emocional, entonces sí, el niño tendrá una mayor autonomía con sus emociones y se dará el proceso que siempre anda en boca de todo mundo, la autorregulación o la regulación emocional. ¿Sale? La cual tendrá que venir ya de manera autónoma en el niño o niña, pero una vez que fue corregulado por sus cuidadores. Todo un proceso y de repente también no sabemos cómo, en qué momento ya podría regular un niño por sí solo estas reacciones, sus respuestas. Maestra, ¿usted considera que hay alguna edad donde podríamos decir el niño ya está listo para hacerse responsable de su sentir? Mm, Como tal, creo que va a depender de cada persona, obviamente de su madurez. Recordemos que hay autores que nos mencionan que alrededor de los 20, 25 años está terminando este desarrollo madurativo del cerebro. Y de todos modos, ¿no? También tenemos este dicho que no por la edad quiere decir que ya seamos lo suficientemente maduros y en esta madurez estaríamos hablando de una adecuada expresión o regulación de las emociones. En mi experiencia personal, sobre todo en la parte clínica, me he topado con algunos casos donde hay niños o niñas que aparentemente incluso están diagnosticados con TDAH. Y sobre el trabajo nos vamos dando cuenta que mucho de lo que ha ocurrido es que el papá, la mamá no tienen una adecuada autorregulación, no han enseñado, no corregularon a los niños y por tanto no hay una adecuada regulación por parte del mismo niño o niña. Y la edad pues es variable, ¿no? Entonces, creo que más bien tiene que ver con justamente, ¿no? Qué tanto el adulto o el cuidador va aprendiendo también a conocerse y a regular sus propias emociones para que termine siendo ese modelo, ese espejo para el niño o la niña en este proceso también de autorregulación que tendrá que ir desarrollando. Entonces, es muy difícil, digo,
si hablamos como de estos procesos cognitivos más complejos, podríamos pensar que un niño o niña ya más o menos primaria alta, secundaria, tendría que ser alguien que ya se puede autorregular. Sin embargo, pues no hay que perder de vista que en la secundaria también aparece la adolescencia, que genera otra confusión o un conflicto incluso a nivel emocional en los adolescentes como tal. Entonces, lo cierto es que la vida del ser humano, desde mi punto de vista, a veces es tan fluctuante que definitivamente hablar de una adecuada regulación emocional, pues bueno, creo que se va aprendiendo sobre la marcha. Creo que incluso yo, ¿no? A mis 40 y tantos años de edad, sigo aprendiendo cada día conforme también me voy conociendo y también me voy enfrentando a experiencias que a lo mejor antes no tuve, y cuando aparecen también tengo que detenerme, ¿no? Y darme cuenta qué está pasando conmigo para ver cómo voy a gestionar esto que me está ocurriendo. Qué importante, maestra. Creo que regresamos a la parte importante, ¿no? Si queremos niños en proceso de regulación emocional, tenemos que ser adultos en proceso de regulación emocional. Esta parte la compartimos en el instituto. Creemos que somos un proyecto inacabado y que es un proceso continuo, que vamos a tener subidas, bajadas, otras subidas, pero que lo importante es, como usted lo dice, ir aprendiendo a gestionar esto que me está pasando. ¿Cómo lo soluciono? ¿Cómo lo encaro? Porque creo que justamente algunos de los problemas de esta reactividad emocional es que cuando no logramos medir nuestra respuesta, pues terminamos con sentimientos como vergüenza, como culpa, como desesperación y una evaluación negativa. Y esto, sin lugar a duda, debe de afectar en nosotros. Eh, ¿Cómo es esta afección, maestra? ¿Cómo es esta afección de yo no me puedo regular? O que a lo mejor ahorita alguien está escuchando y dice, híjoles, es que yo como mamá, como papá, no lo estoy haciendo bien. Eh, ¿Usted nos podría clarificar cómo manejar esa idea? ¿Cómo cambiar también mm, como ese prejuicio que tenemos hacia nosotros mismos cuando cometemos un error? Creo que algo en lo que somos expertos, no sé si solo en México o en todos lados, que a veces nosotros, en lugar de reconocer que nos podemos equivocar, que pudimos haber actuado de una manera no apropiada o poco asertiva, nos autocondenamos y somos muy severos con nosotros mismos. Aquí esto es como ir acabando, rompiendo como con esta práctica que a veces hacemos ya de manera muy espontánea, ¿no? Me equivoco y digo, ¡ay, qué tonta! O, híjole, no me pasó tal cosa porque de veras, ¿no? Entonces hacemos expresiones que lejos de ayudarnos a reconocer pues nuestra propia vulnerabilidad como seres humanos, pues que no somos, como bien lo decía usted, no somos perfectos, sino al contrario, siempre estamos en este crecimiento, en este desarrollo, en este perfeccionamiento, y no porque tengamos que ser perfectos, no, sino porque siempre buscamos como a lo mejor ir también siendo mejores de lo que fui ayer, por ejemplo, ¿no? Como algo personal. En este sentido, ¿qué es lo que hacemos? Pues muchas veces somos muy severos y nos decimos cosas que lejos de ayudarnos nos van pues haciendo sentir todavía más chiquitos, haciendo sentir menos, nuestra autoestima se ve fragmentada. Y entonces, estas mismas prácticas que hacemos con nosotros adultos, de manera como muy espontánea, terminamos haciéndola también con los pequeños. Y entonces
nuestras expectativas a veces sobre ellos son como muy pocas o muy bajas, o también, ¿no? Hacemos comentarios o decimos cosas que lejos de validar los aciertos que puedan tener los niños, terminamos pues poniéndolos en ridículo, avergonzándolos. Y entonces el problema de caer en estos temas de la vergüenza, de la culpa, es que muchas veces lo tomamos como parte de nuestro propio autoconcepto. Y no nos damos cuenta que fue solo ese comportamiento, que fue algo externo a mí, no a la persona, sino a ese acto en concreto, ¿no? Entonces vamos abonando de manera negativa a nuestra autoestima, a nuestro autoconcepto, que lejos de fortalecernos y de volvernos más seguros, de favorecer la confianza con los demás, pues termina siendo todo lo contrario, ¿no? Nos va como cerrando esas oportunidades o alternativas para gestionar aquella experiencia que se nos esté presentando. Sí, y qué complejo, ¿no, maestra? Porque al inicio decía usted, claro, ¿no? Esta connotación negativa que siempre pesa mucho y que entonces, si yo no reconozco que como ser humano pues tengo días buenos y días malos, o que soy bueno, a lo mejor como soy perfecta como mamá, soy la mejor mamá, pero soy mala como profesional, o soy mala como esposa, y creo que ya decir mala es una palabra muy fuerte, ¿no? Pero que no cumplo con ciertas expectativas o que no es mi mejor desarrollo ahí, pero que sin embargo hay en otros roles o otras acciones que somos más bondadosos o que somos mejores en un sentido de que nos agradan, de que nos inyectan alegría, energía. Y entonces nos vamos clavando con esta idea, ¿no? Qué negativo no sirvo para nada o no soy buena en nada o esta pequeña parte de mi vida que no me sale bien, me empieza a definir como, pues yo en realidad no soy buena en nada. Pero el peligro más fuerte, cómo si yo lo pienso, seguramente se lo voy a compartir a las demás generaciones que me suceden. Y eso es muy alarmante, maestra. Así es. Mencionaba yo hace un momento que nosotros como adultos terminamos modelando. Los niños lo ven y lo imitan, y más si somos figuras importantes para ellos, independientemente de si hacemos bien nuestro rol de mamá, de maestra o lo que sea, terminamos siendo sus figuras de seguridad, de confianza, y desde allí el niño o la niña nos va a mirar como alguien importante para él o para ella. Entonces, efectivamente, este tipo de reacciones en nosotros adultos termina siendo una manera también, pues a lo mejor no tan adaptativa, en la que le estoy enseñando a reaccionar a los niños. Dijo un término muy bonito, maestra, dijo su persona de seguridad. Sí, Entonces, bueno, a mí me gustaría, porque justo una de las preguntas tiene en torno a por qué sería importante construir espacios seguros, pero ahora yo también integraría y cómo ser estas figuras de seguridad eh, para que los niños puedan lograr expresarse. el ser estas figuras de seguridad con los niños es que en esta relación, ¿sí? Pues se exprese esta autenticidad. Ese sería el ideal, ¿no? Que yo adulta pues sea honesta, sea auténtica y sepa ir acompañando al niño o a la niña, preguntándole cómo se siente, qué siente. Y cuando yo lo escuche, yo no haga juicios, no haga comentarios que impliquen como cierta condena, que estás mal, sino al contrario, ¿no? Que yo pueda darle esa seguridad y confianza
de que lo que está sintiendo está bien. Es algo que él o ella no va a poder evitar. Al contrario, tiene que aceptar que lo siente y que hay maneras de cómo puede responder ante esa experiencia. Y ahí es donde yo adulta entro y puedo buscar junto con el niño, con la niña, esas formas más funcionales y adaptativas que le permitan expresar aquello que está sintiendo. Y entonces, en el momento en el que yo acepto al niño con esas emociones, sean agradables o desagradables, y le doy este acompañamiento, entonces es cuando el niño podrá verme como esa persona que le da esa seguridad, esa confianza, y lo que aprenda en ese espacio, y es lo que todo educador siempre busca, ¿no? Que lo que aprenda un niño en un contexto pueda transferirlo al resto de sus contextos, ¿no? Hay un modelo terapéutico en la práctica clínica, sobre todo en el aspecto del trauma, donde dice que la manera en que yo vaya sanando mi relación interna va a ser la manera en que yo también me voy a relacionar de manera externa y con las demás personas. Qué bonito, maestra. Entiendo entonces que ante todo tendríamos que ser adultos congruentes en nuestra manifestación, en lo que decimos. A lo mejor de repente podemos decir, sí, sí, está bien que llores, ¿no? Pero connotar de manera corporal de no me importa lo que está sucediendo o sí, sí, ya, sécate las lágrimas y terminemos. Y quisiera hacer una pregunta y con esto me voy un poquito más al terreno de la docencia, porque había un discurso, yo espero que ya sea, esté disolviendo, que nos decían de repente, sabes, tú tienes que dejar como tus problemas y tus emociones fuera del aula y cuando tú entras, por aquí estás entrando a tu aula, tú tienes que estar perfecto, ¿no? Impecable y hacer lo mejor que puedas tu trabajo. Y yo me atrevería a preguntarle, maestra, ¿esto es real y esto es viable? ¿Uno puede dejar en la puerta sus problemas o sus emociones y transformarse inmediatamente en el aula? Yo considero que no, esto no es real. O sea, es como querer separar y como negar esta vida emocional que cualquier persona tiene. Y no va por ahí. Y si justamente estamos hablando de que como adultos vamos a enseñar también a los niños a expresar sus emociones, ahí entra esa congruencia que usted mencionaba, ¿no? Donde yo adulta, si yo estoy ante un grupo, entonces también es válido, ¿no? Que los niños, a lo mejor en ese momento es propicio. Puede que haya situaciones que no sea necesario, ni sea conveniente, ni propicio que los niños se enteren, ¿no? Y porque a lo mejor lo puedo manejar y no hay ningún problema. Pero si es algo que no puedo manejar, ¿sí? Imaginemos que llegué llorando, ¿no? Por X situación que me haya ocurrido en la calle o de camino a la escuela. Y entonces a lo mejor los niños van a decir, ¿qué le pasa a mi maestra? Trae los ojos rojos, se le salen las lágrimas aunque se las seca y algo pasa, ¿no? Entonces esto deja en confusión a los niños. Y entonces a lo mejor no les voy a contar toda mi experiencia de por qué llegué en esas condiciones a la escuela, pero sí les puedo compartir que estoy triste, que tuve una situación que me puso así, y que si me ven llorar es parte de eso, pero que voy a tratar de estar pues trabajando con ellos, ¿no? En fin, tendré yo que tener esa congruencia de que los niños sepan o al menos le pongan nombre a eso que están observando y que yo también lo estoy reconociendo y que sé que en ese momento a lo mejor mi función es enseñar a los niños, trabajar X, Y o Z situación dentro del aula, pero ni me voy a quedar con mi estado emocional,
y tampoco me voy a olvidar de mi estado emocional, ¿no? Entonces creo que esto es importante no perder de vista y yo creo que no es tan posible el que uno pueda separar. Claro, porque al final pues caemos en incongruencia, ¿no? ¿Estás triste, maestra? No, no, no estoy triste y se me está saliendo la lágrima, ¿no? ¿O estás Ujú, enojada, maestra? No, no estoy enojada, pero ¿por qué tienes la voz alta? ujú. ¿No? Y son comportamientos que ellos procesan como tal y entonces nos regresamos al mismo círculo vicioso. Así es. Maestra, y bueno, a mí me gustaría preguntarle, de repente es bueno, y todo esto que estamos platicando, ¿por qué es importante? ¿Por qué es importante la vida emocional y en la relación del aprendizaje escolar? ¿Por qué nos interesa a los docentes, a los educadores, a todos los que convergemos en el contexto escolar, eh, tener una vida emocional plena y qué tiene que ver esto con aprender? Claro, es de gran importancia porque tenemos que recordar que todo ser humano es relacional, interactúa con los demás y justo al interactuar con otra persona, ¿sí? Yo ya estoy expresando alguna emoción, ¿sí? Porque la misma interacción lo propicia. ¿Sí? Entonces, desde allí ya forzosamente va a aparecer el aspecto emocional en cualquier relación que yo establezca. Y específicamente en la escuela, pues no vamos a negar esta parte, ¿no? El alumno se relaciona con sus pares, se relaciona con sus maestros, a veces hasta con el director, el de personal de intendencia, la señora de la tiendita escolar, obviamente sus padres, ¿no? Entonces, siempre va a haber muchas relaciones en las cuales el niño manifestará más bien este aspecto emocional. Eso es por un lado. Por otro lado, el aspecto emocional está muy vinculado con el aprendizaje. Recordemos que desde el modelo del cerebro triuno tenemos el sistema límbico y en el sistema límbico está el centro del aprendizaje, de la memoria y de las emociones, ¿no? Entonces ahí está todo el combo. Y por tanto, si este combo no está armonizado, no hay vamos a decir, no fluye de manera armónica estas experiencias que se van dando en la escuela, pues entonces difícilmente podrá funcionar como tal. Y entonces hablaríamos de que si en la escuela no hay una adecuada motivación, probablemente el aprendizaje se verá mermado. ¿Sí? El rendimiento escolar por lo general, pues no será lo esperado, ¿no? Por el grado o la edad del niño. Por otro lado, las actividades que se planteen también dentro de las escuelas, pues lo ideal es que sean de interés, que sean atractivas. ¿Por qué? Porque entonces, mientras más agradables emocionalmente sean para los niños, pues esto fortalecerá también y habrá toda la disposición cognitiva para aprenderlas. Todo lo contrario, si son aburridas, pues no van a generar ese aprendizaje que estamos buscando y al contrario, generarán ansiedad en los alumnos porque van a decir, esto no me entra, ¿no? O sea, por ningún lado, le haga como le haga, ya practiqué, ya hice, ya pregunté y sigo sin poder aprenderlo, ¿no? Y por último, pues también es importante no perder de vista que las emociones siempre también van a permitir toda esa atención que requiere un estudiante y van a también a favorecer que el cómo se procesa la información, ¿sí? Que está captando el alumno durante ese periodo escolar. Entonces, creo que, como lo mencioné hace un momentito, es un combo que está allí y que no podemos separarlo. Si nosotros no cuidamos esto, no podrá haber un aprendizaje adecuado, al menos en el contexto escolar de lo que estamos hablando ahorita, que pues es lo que nosotros deseamos que sí ocurra, ¿no? O sea, sí o sí hay que atender las emociones, maestra. Así es. Y si de repente uno es escéptico y dice eso no importa, bueno,
también está la otra respuesta. Si quieres que aprendan, si quieres que tus clases sean más eficientes, pues tienes que meter ahí el plus emocional, aprender a jugar con estas emociones. Qué bonito, maestra, qué maravillosa charla estamos teniendo. Y yo quisiera hacerle una última pregunta que a lo mejor ya ha estado comentándose en el diálogo, pero que me gustaría que fuera como muy clara y evidente. Y es, ¿y qué dificultades pues va a presentar un infante que no esté teniendo este desarrollo emocional adecuado o esta expresión emocional adecuada en casa, en la escuela o en más contextos? ¿Hacia dónde se dirigirá esta personita? Sí, como efectivamente se ha mencionado, creo que las principales dificultades que de manera así como muy específica podríamos ir observando sería que un niño podría presentar dificultades en la autorregulación, ¿sí? Al no conocer sus emociones, no saberlas expresar, en lo primero en lo que estaría afectándole sería en la autorregulación. Por otro lado, en su autoestima, como habíamos mencionado, generará esa estima, ese amor propio bajo, incluso probablemente un autoconcepto pobre, ¿no? De sí mismo. Por otro lado, también el desconocimiento en la expresión emocional, pues también le generará dificultades en la empatía. ¿Sí? Recordemos que nadie da lo que no tiene, entonces si yo no sé conocer o gestionar mis emociones, pues difícilmente voy a poder reconocerlas y comprenderlas cuando las observo en alguien más. Y por otro lado, también habrá dificultad en la asertividad, porque mis respuestas ante estas reacciones emocionales probablemente no sean las más adecuadas y lejos de ayudarme a ir resolviendo la experiencia que se me está presentando, puedo irla complicando. En el caso de los niños, ya sea en la escuela o en casa, esto lo podemos ver traducido a supuestamente problemas en el comportamiento, ¿no? Porque vamos a decir, no, ese niño hace berrinches, no sabe cómo reaccionar, se pone a gritar, es un egoísta, es etcétera, ¿no? Entonces, luego empezamos a etiquetar y eso es lo que observamos, pero detrás de todo esto podemos encontrar todo este tipo de dificultades. Sí, vale mucho la inversión, vale mucho apostarle a una vida emocional sana y desarrollada desde pues, desde mi rol, cual sea que sea como adulto. Creo que es muy valioso y creo que debemos apostar más en ello. Y bueno, maestra, la verdad que ha sido muy interesante cada uno de los puntos que ha abordado. Creo que nos empieza a abrir el panorama, nos baja también de alguna nube que creemos de no, lo que importa es el desarrollo cognitivo, ¿no? Que aprendan contenidos. Sí, pero si no hay desarrollo emocional, pues seguramente no va a haber tampoco aprendizaje en contenidos. Y a mí me gustaría finalizar la charla pidiéndole pues que nos pudiera hacer algunas recomendaciones pues a todos los adultos, padres, docentes, directivos, todos aquellos que estamos involucrados en el contacto con otros seres humanos y pues que nos toca este modelaje emocional. ¿Qué nos puede recomendar para pues aquellos que ya dijimos, chin, sí la estoy regando, ya me di cuenta, ¿cómo empiezo? Pues yo creo que lo primero que tenemos que hacer es ese reconocimiento, ¿no? De decir, híjole, creo que no voy por el camino deseado. Y primero que nada, mirarnos a nosotros mismos, ¿no? ¿Cómo es que yo reacciono ante ciertas experiencias? ¿Cómo me detonan algunas situaciones? ¿Y qué hago con eso, ¿no? Que estoy experimentando. En la medida en que yo me voy conociendo, voy a poder tener un mejor manejo de mis propias emociones, situación que me va a llevar a poder comprender a la otra persona, en este caso a los niños.
sin perder de vista que los niños están en un proceso de desarrollo. El niño no nace con el chip ya precargado de que esto se llama emoción y esta emoción tiene tal nombre y vas a reaccionar tal vez así y vas a resolverlo de esta manera. No, eso lo vamos enseñando. El niño lo va aprendiendo a partir de la relación que se establece entre niño y adulto. Entonces, si yo tengo claro esto, que es parte del proceso de desarrollo, podré también comprender que necesito enseñarle al niño que está presentando X conducta a lo mejor disregulada, tengo que enseñarle que esto que está haciendo se llama así y escuchar. Aquí es súper importante la escucha activa y no actuar más bien por prejuicios, sino más bien escuchar de manera activa al niño, a la niña, conocer qué es aquello que le ha llevado a reaccionar de esta forma y siempre validando lo que siente. Una cosa es que yo valide como adulto lo que siente el niño o la niña y otra cosa es que esté de acuerdo y acepte su respuesta conductual. Eso es muy diferente, ¿sale? Y eso yo como adulto tendré que dejarlo claro. ¿Sale? Entiendo que puedes estar muy enojado conmigo por tal cosa, pero la manera en que tú estás respondiendo no es lo más adecuado. ¿Sale? Entonces, desde allí yo ya voy ayudándole al niño a la niña a separarlo. ¿Sí? Por otro lado, también es importante motivar a los niños en que reconozcan que a veces tendrán que esforzarse y a veces también se equivocarán. Y que esta parte del error siempre le va a enseñar. No es una connotación negativa para la persona, sino es una experiencia que gana a partir de aquello que ha ocurrido y que puede mejorarlo. Entonces habrá que animarlos positivamente para que estas maneras de ver el error, de modificar su conducta, pues vaya en otro sentido, pues más asertivo. Y pues por supuesto también fomentar la autonomía en los niños, ¿sí? No partir de mis prejuicios de adultos, sino de también, ¿no? Dejar que ellos vayan buscando también esas alternativas, vayan generando creativamente esas formas de cómo resolver esa experiencia que están teniendo, obviamente con este apoyo que puedo irle brindando. Genial, maestra. Pues creo que nos abre bastante el panorama y si andamos por ahí algunos perdidos, ya sabemos cómo por dónde podemos empezar. Y bueno, por supuesto que ya dije que era la última pregunta, pero recordando la formación, también me gustaría como preguntarles, bueno, y si alguien necesita un proceso psicoterapéutico para esta reeducación emocional, de repente no sabemos hacia dónde dirigirnos, qué modelo buscar, como que nos da todavía un poquito de pavor esto de, ay, no, pero para decir que estoy loco, ¿no? Todavía va por ahí el paradigma. Eh, ¿Alguna recomendación sobre si necesitan iniciar un proceso terapéutico o necesitan a lo mejor ahondar en sí mismos, a dónde acudir o por dónde investigar, por dónde hurgar? Creo que esto va a depender, ¿no? Del lugar donde vivan y de las alternativas profesionales que puedan tener. Algo importante que yo les comentaría es que, pues, ustedes pudieran investigar, ya sea, hay instituciones, ya sea de gobierno o particulares, que ofrecen este tipo de servicios. Sobre todo, lo importante aquí es que quien necesitara un acompañamiento psicoterapéutico, sí investigue, ¿no? ¿Quiénes son las personas que están impartiendo este acompañamiento? Personas, pues, que estén preparadas. Lo cierto es que en nuestro país, o sea, sí hay como ciertas reglas, ¿no? Que regulan la práctica clínica, pero es importante también nosotros, si vamos a ser usuarios o consultantes o pacientes, que también tengamos y hagamos valer ese derecho
de saber en manos de quién nos estamos poniendo, que sea un profesional que esté preparado justamente, mínimo con maestría en psicología clínica o psicoterapia infantil a nivel maestría, para que pueda brindar el apoyo terapéutico, ya sea para la gestión de emociones con los niños, sobre todo cuando son cosas que salen del manejo, ¿no? De todos los que están implicados. O si es un adulto, pues igual, ¿no? Alguien que tenga también esta formación en clínica para que también les brinde ese acompañamiento. Perfecto, maestra. Muchísimas gracias. Pues vamos a concluir la charla del día de hoy. Creo que hay muchísimo que abordar en este tema y por cuestión de tiempo, pues no podría ser hoy, pero deseamos que pues pudiéramos tener una segunda parte de esta información y sobre todo que pudiéramos ahondar en cosas más específicas que de repente pues las personas de repente más indicadas para preguntar, pues son aquellas que están encarando alguna situación en este momento y de la cual, pues, una servidora de repente desconoce, pero que están surgiendo muchas dudas y estoy segura que si nos da la oportunidad de otro en vivo, tendríamos mucho tema que abordar. Maestra Claudia, le agradezco profundamente. Gracias por estar aquí en UNAO, gracias por ser partícipe de estas actividades y gracias por compartir todo lo que yo sé que le ha costado aprender, pero que lo ha hecho en beneficio pues, de la educación de la infancia y por supuesto de la humanidad completa. Maestra, un abrazo fuerte. Muchas gracias, maestra Patti, por invitarme y pues sí, con mucho gusto. Me gustaría terminar con esta frase de Paul Ekman que dice: las emociones determinan la calidad de nuestra existencia. Qué bonita frase. Y bueno, pues por si alguien no quedó convencida, maestra, creo que rematamos muy bien con esta frase. Le agradezco enormemente, un abrazo para todos, que tengan una bonita noche y esperamos que estas reflexiones pues abonen a su construcción personal. Pues nos despedimos, maestra, muchas gracias, bonita noche, un abrazo hasta Puebla y pues feliz noche para todos. Buenas noches, bye.